Muy buenas tardes, profesor y compañeros en general. El día de hoy, junto a mis compañeros, les presentaremos el tema del movimiento de tierras en obras de saneamiento. Los integrantes del grupo son Bravo Trujillo Estefano Fernando, Mendoza del Arca Álvaro Javier, Rausha Romero Adrianca, Sebastián Fernández Carla Chantel y quien les habla, Castro Sanabria Luis Fernando. Ahora, como introducción tenemos: las obras de saneamiento son fundamentales en la infraestructura urbana, ya que es una de las ramas enfocadas a la gestión del agua para consumo humano, además de ser necesarias para la conducción de aguas residuales a su tratamiento correspondiente. Toda obra de saneamiento está compuesta por procedimientos de suma importancia, entre ellas el tema que les tocaremos, que es el de movimiento de tierras, el cual comprende el conjunto de operaciones manuales o ya sean mecánicas que se realizan en el terreno natural previo a una ejecución de obra. Ahora, como pequeños conceptos, tenemos que el movimiento de tierra en obras de saneamiento es un proyecto principalmente definido por su planteamiento hidráulico. Además, es de suma importancia, ya que se determinarán las estrategias necesarias para su funcionamiento. Por lo tanto, para desarrollar el planteamiento del sistema, se deberá implementar los diseños de infraestructura trabajadas e identificadas en el trabajo de campo. Estas operaciones se ejecutan mediante un uso de maquinarias, las cuales deberán ser solamente operadas por personal capacitado y especializado, como se puede apreciar en la imagen, en donde tenemos ejecuciones de obras con personal 100% capacitado y especializado en el uso de maquinarias. Ahora, en la siguiente diapositiva explicaremos antes también unos conceptos. Antes de empezar con el movimiento de tierra, es fundamental realizar la nivelación del terreno natural. Esta operación a realizarse se le conoce como despeje y desglose, tal como se puede apreciar ahí en la imagen de la maquinaria trabajando. Consiste en limpiar el terreno y dejar libre de cualquier maleza para después efectuar el replanteo. Y para empezar con la excavación, la cual puede ser tipo desmonte, vaciado y terraplenado. Posteriormente, se cuenta con diferentes procedimientos como carga, descarga, extendido y compactación, la cual serán explicados más adelante por mis demás compañeros. Ahora le doy paso a mi siguiente compañero para que pueda seguir explicando. Muy buenas noches, profesora. Ahora le voy a pasar a explicar sobre las definiciones de agua y saneamiento. El saneamiento consiste en los métodos y medios que vamos a utilizar para recoger y eliminar las aguas residuales y que estas aguas contaminadas no afecten a la población. Por otro lado, voy a pasar a explicarles sobre el ODS 6 de agua limpia y saneamiento. Sabemos de que el agua es indispensable para la vida de cada ser humano. Para esto, nosotros debemos de tener en cuenta que más del 40% de la población a nivel mundial escasea de o sea, del agua potable. ¿Qué es lo que recomienda la ODS 6 según la ONU? Es de que debemos de fomentar el reciclaje entre las personas, debería haber menos contaminación en el mundo, también deberíamos de ser empáticos con las personas que están a nuestros costados para que si nosotros tenemos la posibilidad de poder ayudarlos, así sea con un vaso de agua que sabemos que es necesario para las personas, eh, ayudarles y brindarles nuestra ayuda. Sabemos de que quizá no seamos en gran cantidad las personas que ayuden a las demás, pero así de poco a poco va a haber un gran cambio. Lo que nosotros queremos en las obras de construcción es que esto consiste en el movimiento de tierras. Como dice, el movimiento de las tierras es un conjunto de operaciones que se realizan en los terrenos con el fin de formar y aprovechar estas obras. Entonces, se necesita de maquinaria pesada y algunos otros implementos, como tales, la excavación, se necesita una excavadora, un grabador frontal, motoniveladora, compactador de tierras, vehículos de transporte de tierras. Para esto también le quisiera explicar sobre las redes de saneamiento, ya que son un sistema de tuberías
para la distribución que tenemos de agua potable y desagüe. Por eso tenemos la zanja que cumple la labor de excavación larga y estrecha que se hace para echar los cimientos, realizar canalizaciones, etcétera. Asimismo, tenemos el terraplén que acumula la tierra o el material excavado para nivelar un desnivel o para llenar un espacio vacío. Por otro lado, también tenemos la excavación masiva que es por trabajar con volumen de, de arena, de cimiento, ya. Entonces, se ejecuta con maquinaria pesada. Por último, tenemos la excavación de zanja, que se encarga de la excavación de los niveles y límites de las zanjas especificadas en los planos u otro para que sea un terreno uniforme. Buenas tardes, profesor. A continuación les voy a hablar sobre las propiedades y características del movimiento de tierra y saneamiento. La principal característica del terreno, tales como la cohesión, la densidad, la compacidad, son factores que influyen en el rendimiento de las maquinarias a utilizar. Los factores del terreno, tales como los asentamientos, niveles freáticos, zonas plásticas, los cuales pueden incrementar considerablemente las mediciones del terreno y de la excavación. Los factores externos, tales como los factores climáticos, los cuales pueden provocar que la obra y la excavación se paralice. A continuación les voy a hablar sobre los tipos de terrenos, y los he catalogado en 3 tipos, lo que viene a ser terreno rocoso, terreno blando y terreno suelto. Terreno rocoso. Estos están fuertemente interconectados, lo cual complica el trabajo de excavación, pero no se descarta por completo un riesgo de separación. ¿Qué quiere decir esto? Que estos a veces pueden presentar grietas, lo cual les pueden provocar que hayan filtraciones o que presenten desprendimientos en el peor de los casos. Terreno blando. Estos son los que más exhiben un cierto vínculo, ya que al excavar les permiten estar juntos por un buen tiempo. Este grado que presentan de adherencia puede variar rápidamente con la presencia de algunos factores, como el agua, el peso de los vehículos o simplemente desprendimientos de la zona. Terrenos sueltos. Son los suelos que no tienen ningún tipo de cohesión, como la arena seca, limo o suelo recién rellenado. Cualquier tipo de este trabajo requiere la implementación de procesos especiales y es de vital importancia que se protejan contra cualquier peligro de separación. A continuación les voy a mencionar las ventajas que yo he encontrado. La creación de sistemas de alcantarillado, la habilitación de redes de agua. Creación de estas dos cosas nos permitiría lo que viene a ser un mejor saneamiento de la zona, de un distrito, y esto nos ayudaría a eliminar las aguas residuales y los residuos generados por las actividades residenciales. A continuación lo vamos a comparar con el sistema de cracking. El sistema de cracking es la técnica de renovación de tuberías con excavación o sin excavación, en que consiste en poner bajo tierra utilizando las tuberías existentes como guía para poder iniciar con nuevas instalaciones. De esta manera nosotros podemos evitar grandes movimientos de suelos y además se minimiza las rupturas de suelo y sin interrumpir el transporte. Esa es una manera más fácil, más convencional de poder realizar lo que viene a ser el cambio de tubería sin afectar tanto el tema de estar moviendo el terreno, sacando el terreno. Bueno, yo les hablaré sobre el procedimiento constructivo del movimiento de tierras en obras de saneamiento. El primer paso es la excavación. Esta se puede realizar ya sea a mano o con maquinarias, como se puede observar en esta imagen. Esta se debe realizar con sumo cuidado, ya que mientras excavas, se puede encontrar con cables o con tuberías. El ancho de la zanja dependerá de la naturaleza del suelo a trabajar y del diámetro de la tubería que se desea colocar. Pero esta no será menor al necesario para un fácil manejo de la tubería y de sus accesorios. Además, el ancho de la zanja debe ser uniforme en toda la longitud de la excavación y en general debe obedecer a las recomendaciones del proyectista indicado. Acá podemos observar un cuadro donde, de acuerdo al diámetro de las tuberías, se da el volumen de excavación. Por ejemplo, si tienes un diámetro de 6.3, se realiza un ancho de 60, con una profundidad de 100 centímetros, un espesor de plantilla de 7 y un volumen de excavación aproximado de 0.60. Luego de realizar la excavación, se refinará y nivelará el fondo de la excavación de acuerdo con los requerimientos dados en los planos. El refine consiste en el perfilamiento de las paredes y en el fondo, teniendo cuidado con no dejar salientes de piedras que hagan contacto con el cuerpo de la tubería, ya que esta puede ser dañada. Esto servirá como cama de apoyo.
En casos de que el suelo sea extremadamente blando o inestable, se colocará una fundación adicional. Luego, se realizará una cama de apoyo. La cama de apoyo es una capa de material que se coloca entre el terreno natural y la tubería, como podemos observar acá. Esta es la tubería, este es el terreno natural y acá se coloca una cama de apoyo. Sirve para evitar que la ruta de la instalación se desvíe, además de proteger la tubería de cargas externas. Se elegiría el material de la cama de apoyo a colocar de acuerdo con el terreno y la obra. Por ejemplo, si son en terrenos normales y semirocosos, estará especialmente compuesto por arena grueso grava, cumpliendo con las propiedades requeridas a excepción de su granulometría, con un espesor mínimo de 0,10 metros. En caso si el terreno es rocoso, será igual que en terrenos natural, será una arena gruesa con grava, pero con un espesor mínimo de 0,15. En el caso de que sea un terreno inestable como la arcilla, el limo, se ejecutará de acuerdo a las recomendaciones del ingeniero supervisor. Luego de realizar esto, se pasa a la relleno y compactación. Una vez hechas las pruebas hidráulicas y corregidos algunos defectos, se completará el relleno para proteger las estructuras enterradas. Esto se puede realizar con el material ya sea de excavación, siempre y cuando cumpla con las características, o si no, se usará un material de préstamo. El primer relleno compactado se da desde la cama de apoyo de la tubería hasta 0,30 metros por encima de la clave de tubo. El segundo relleno compactado se da con material adicional y entra desde el primer relleno y la subbase. Pero en los casos donde existen pavimentos o veredas, el segundo relleno estará comprendido entre el primer relleno y hasta el nivel superior del terreno. Acá podemos observar en esta imagen cómo están, primero le echan ya sea el material de la misma obra o material de préstamo y luego pasan a compactarlo. Pueden compactarlo con maquinaria o también manual. Por último, se pasará a eliminar el material excedente. Esto ya sea, se prestará especialmente atención cuando se realiza a que no provoque molestias en la circulación de los volquetes a los vecinos. El destino final de los materiales excedentes se elegirá de acuerdo con los requerimientos y replanteos de la identidad. Acá hay un link de YouTube, si desean, pueden entrar para que vean el procedimiento constructivo del movimiento de tierras. Muy bien, a continuación yo les voy a hablar sobre los proveedores. En esta sección del trabajo voy a mencionar algunas empresas que se encargan netamente de brindarnos materiales y también algunas constructoras que se encargan de realizar. En primer lugar tenemos a la constructora MPM, Hidro IC Perú, Sociedad Anónima, Concisa, Sociedad Anónima, Mexichen Perú, Plastica, Sociedad Anónima. En esta empresa quiero dar unas acotaciones y es que a través de los últimos meses ha presentado con una muy buena calidad en sus materiales. Esto ha conllevado a que ha tenido en su potestad varias obras de saneamiento, especialmente en el norte del país. Seguimos con Nicol Perú, Sociedad Anónima, Consorcio Saneamiento Pucallpa. Este consorcio es muy reconocido en nuestra selva, puesto que tiene muy buena capacitación de sus ingenieros para los diferentes problemas que se han presentado, según el diario El Comercio. Consorcio Santa Clara, ese consorcio actualmente tiene como 11 obras, especialmente en el norte del país y algunas en nuestra costa. Seguimos con Cobra, Instalaciones y Servicios, Sociedad Anónima, Consorcio Saneamiento Cajamarquilla, Consorcio Ermitaño y Consorcio Manto Quilco. A continuación les voy a hablar sobre unos proyectos. Proyecto de agua y saneamiento en Catacaos. Como podemos apreciar en las imágenes, podemos ver que está en una etapa de movimiento de tierra y se están poniendo recién las tuberías. El Programa Nacional de Saneamiento
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tiene a su cargo la ejecución del proyecto de agua y saneamiento en Catacaos, junto con el consorcio Santa Clara, el que la había mencionado antes. Con esta obra se beneficiarán más de 41.600 habitantes de Urano. En la primera etapa se removerán aproximadamente 3.800 metros cúbicos de tierra, lodo, fango. También incluye conexiones domiciliarias de agua y alcantarillado. En la segunda etapa incluyen redes y conexiones, así como pozos, reservorios, buzones y una planta de tratamiento de aguas residuales. Este proyecto forma parte del Plan Integral de Reconstrucción con cambios y tiene un monto de inversión estimado de 85 millones de soles. A continuación les voy a hablar sobre el proyecto de agua y saneamiento en Carabaya. Carabaya es ubicado en el distrito de Puno. Este proyecto cuenta con una inversión de 2.553.317 soles. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a través de su Programa Nacional de Saneamiento Rural, indicó que el proyecto de ampliación y mejoramiento del servicio de agua y disposición sanitaria excreta en el centro poblado de Pushca, en la provincia de Carabaya, que en esta obra se instalarán 74 conexiones domiciliarias de agua potable y 75 unidades básicas de saneamiento, que incluyen inodoro, ducha, lavamanos y lavatorio. Esta obra sí fue muy peculiar, puesto que el terreno fue muy difícil de trabajar. Se dice que primero se tuvo que hacer un proceso bastante riguroso, porque el terreno en su primera etapa era bastante duro, pero luego era bastante arcilloso, lo que ocasionaba que sea un poco más complicado el proceso constructivo. A continuación les voy a hablar sobre el proyecto de saneamiento para el distrito de Aguas Verdes. En estas imágenes se puede ver la primera etapa de dicho proyecto. Este proyecto se finiquitó en mayo del presente año y se basó en el mejoramiento y ampliación del sistema de abastecimiento de agua potable y alcantarillado en el distrito en la provincia de Zarumilla. Esta obra se llevó a cabo con la maquinaria del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Dicha maquinaria removió aproximadamente 2.500 metros cúbicos de tierra, rocas, lodos, desecho, materiales colmado. La primera etapa tuvo un monto de inversión de 5.9 millones de soles y el monto general, lo que se estimó fue de 64 millones de soles, que incluía pues un mejoramiento y ampliación del sistema existente y una planta de tratamiento de aguas residuales. A continuación, mi compañero. Ahora quisiera hablarles sobre las recomendaciones que nosotros como grupo hemos llegado a concluir. Debemos prestar atención a la estabilidad de carga, garantizando que no se supere el peso de las dimensiones para que nuestro transporte no se volque a otra dirección, es decir, que no sobrepase el peso. También podemos ver de que deben preverse y tomar muestras adicionales a medidas de la obra de saneamiento, cómo va influyendo en la obra. También hay que saber que nuestro terreno debe estar limpio para poder empezar a construir. También una de las recomendaciones que podemos dar es que se recomienda evaluar de manera efectiva los factores geológicos del terreno antes de llevar a cabo el proceso de saneamiento. Por último, también podemos percatarnos de los equipos que estamos teniendo y cómo los vamos a usar, si han tenido un mantenimiento previo, o también a qué lugar los vamos a llevar para que sea más factible a la hora de hacer nuestras obras. Por último, tenemos
a las conclusiones. Es importante el conocimiento de los suelos, ya que varía, depende a la zona donde nos ubiquemos. También el movimiento de las tierras de saneamiento es gran importancia debido a la necesidad de instalaciones de tuberías, cajas de medición, desagüe, etc. Y como bien hemos mencionado anteriormente, el agua siempre ha sido indispensable y va a seguir siendo indispensable para el ser humano. Entonces, esto es algo muy importante que debemos de tomar en cuenta. Además, también del rendimiento de la mano de obra calificada, que debe ser controlado exhaustivamente, ya que de ellos depende la rapidez de los trabajos. Así que a menor tiempo que empiecen a armar la obra, que haya culminado, van a tener una leve remuneración. También debemos de fijarnos en los materiales que vamos a usar. También debemos de fijarnos en que las personas deben tener una capacitación para poder realizar estas obras y que sean admisibles sobre toda cosa. También, por último, concluimos en que una de las zanjas más efectivas ha sido la de tipo 1, ya que es una zanja estrecha, ancha y de bajo terraplén, debido a que éstas presentan mayor seguridad y estabilidad en todo tipo de tierra que se trabaje. Muchas gracias.